Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llegamos hoy al último programa en el que concluimos la explicación de esta cuarta petición del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Hemos dedicado una serie de programas y hoy, si Dios quiere, pues queremos concluirlo. Nos faltan dos puntos: el 2836 y el 2837. A lo largo de los programas anteriores, en esta petición del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, nos hemos fijado especialmente, el primer día lo hicimos en el significado de ese verbo danos, y luego principalmente pues hemos hablado largo y tendido de qué entendemos por ese pan. Hoy, sin embargo, el Catecismo nos quiere explicar otras dos expresiones. ¿Qué significa esa expresión de hoy y de cada día? ¿Por qué, Jesús quiso que en esta oración se especificase estos dos matices? Danos hoy nuestro pan de cada día. Puede parecer algo de redundancia, puede parecer pues unas matizaciones hechas por motivos estéticos o literarios, pero obviamente no es así. ¿eh? El Señor, su palabra es palabra de vida, y cuando nos habla no es por motivos estéticos literarios, sino quiere transmitirnos una verdad de vida. Bueno, pues desde ese punto de vista vamos a profundizar en ello. El primer punto, 2836. Hoy, hoy es también una expresión de confianza. Danos hoy, dice, expresión de confianza. El Señor nos lo enseña, no hubiéramos podido inventarlo. Como se trata sobre todo de su palabra y del cuerpo de su Hijo, este hoy no es solamente el de nuestro tiempo mortal, es el hoy de Dios. Aquí viene una cita de San Ambrosio. Bien, vamos a desgranar esta afirmación en dos partes. Expresión de confianza. Quizás algún oyente dice, bueno, no sé, ¿de dónde sale eso, no? De que la expresión danos hoy nuestro pan de cada día sea una expresión de confianza. Sí, para entender a lo que se refiere, se nos remite a dos textos bíblicos. Uno es el texto de Mateo 6. No os inquietéis, pues, por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. El contexto es ese texto de Mateo 6, dice: no andéis preocupados con que qué vais a comer, o qué vais a beber mañana, o qué ropa os vais a vestir. Mira los lirios del campo, mira las aves, ¿no ves cómo Dios cuida de ellas? Y por la ropa, ¿por qué preocuparte? Mira los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y sin embargo ni siquiera el rey Salomón en su esplendor se vistió así. Pues si Dios viste de esta manera la hierba del campo, no hará mucho más contigo, hombre de poca fe. Por lo tanto, y termina diciendo: no os inquietéis pues por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. En este sentido, dice el Catecismo, que la expresión danos hoy el pan de cada día es una expresión de confianza filial. Bueno, yo confío en Dios cada día, cada día. Para entender todavía un poco mejor esto, se nos remite a otro texto, el texto de Éxodo 16. Es el episodio del maná del desierto. Recordáis que el pueblo que caminaba por el desierto estaba hambriento y pidió a Yahvé que socorro, y Yahvé le envió el maná. Y entonces dice Éxodo 16, 16 dice: he aquí lo que manda Yahvé, que cada uno recoja cuanto necesite para comer, una medida por cabeza, según el número de los miembros de nuestra familia, cada uno recogerá para la gente de su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros poco, según cuántos eran cada uno, ¿no? Pero cuando lo midieron en el peso, ¿no? Ni los que cogieron poco tenían de menos, cada uno había recogido lo que necesitaba para su sustento.
Moisés les dijo que nadie guarde nada para el día siguiente, pero no obedecieron a Moisés, y algunos guardaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió, y Moisés se irritó con ellos. Los recogían por las mañanas, cada cual según lo que necesitaba, y luego con el calor del sol se derritía. Es decir, el maná les fue dado a ellos como el pan de cada día. Mira, hoy te doy el maná para hoy, mañana te daré el pan, el maná para mañana. Al día siguiente tendrás, es como una prueba de confianza. Cada día Dios vela por ti y cada día te dará lo necesario. Hoy por hoy, mañana por mañana. Fijaros que a ellos les costaba esto, les costaba porque les faltaba la confianza en Yahvé. Y entonces dice que algunos, en su avaricia, cogían más de lo que necesitaban. Pero luego cuando iban a medirlo, resulta que cada uno había cogido, eh, pensaba él que había acumulado, pero fíjate, resulta que había cogido a la hora de medirlo lo que necesitaba para la familia. Y alguno intentó guardarlo para el día siguiente, pero para el día siguiente se estropeó, se llenó de gusanos. Y Moisés les reprendió, pero ¿no os había dicho que cogieseis cada uno solo lo que necesitabais para hoy? Pero eso les costaba, ¿eh? Les costaba tener esa confianza. Fijaros que le escuché hace poco a un padre que había adoptado a unos niños, había adoptado a una pareja de niños, pues del este, creo que recordar que eran de Rusia, ¿no? Y claro, pues los niños habían vivido una situación muy dramática antes de ser adoptados, ¿no? De venir a España y ser adoptados. Y claro, pues habían vivido una situación pues de una familia desestructurada, de padres bueno, maltratadores que no les habían cuidado, etcétera, ¿no? Y habían pasado necesidad, hambre, habían sido maltratados esos pobres niños, ¿no? Y claro, y cogían ahora pues una familia pues maravillosa, con un deseo de mostrarles todo su amor, de quererles, de educarles. Y entonces me decían los padres, que a mí me emocionó, decían los padres que los niños, claro, como les costaba creer que hubiese padres buenos y que hubiese una bondad diaria, ¿no? Que por las noches los niños, pues como veían que tenían comida esa noche, eh, claro, desconfiaban de que al día siguiente volviesen a tener comida, ¿no? Y me decían pues que los primeros días, hasta que empezaron a confiar en ellos, cogían cachos de pan a escondidas y los guardaban debajo de la almohada por si acaso al día siguiente no tenían para comer. Esos padres se olvidaban de ellos y ya no les ponían para comer. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, es decir, les costaba confiar porque habían tenido una experiencia mala. Igual mañana ya hoy se están portando bien con nosotros, nos dan de comer, igual mañana ya se enfadan y ya no nos dan de comer, por si acaso vamos a esconder comida, ¿no? Es impresionante. Bueno, pues traigo a colación este ejemplo porque a nosotros también nos cuesta a veces confiar en Dios, y no porque hayamos tenido malas experiencias de Él, como el caso que he puesto, ¿no? Sino porque en nuestro egoísmo buscamos siempre seguridades, ¿no? Aquellos que cogían el maná en el desierto, pues mira, lo que hubiesen querido es, oye, y si mañana Dios no nos da el maná, y si pasado no nos lo da, ¿no podíamos inventar aquí una congeladora y congelar el maná? Congelamos el maná y así lo tenemos ya asegurado. Es la tendencia nuestra, ¿eh? La tendencia nuestra a buscar seguridades. Y fijaros, no es lo mismo tener confianza que buscar seguridades. Todo lo contrario, cuando uno busca seguridades, ¿eh? Es porque no tiene seguridad en Dios. Perdonad por el juego de palabras, pero yo creo que ya se me entiende, ¿eh? Si buscas seguridades, es agarrarte a esto, voy a agarrarme al otro. Oye, ¿por qué no congelamos el pan? Pongo ese ejemplo un poco en broma, ¿no? O ¿por qué no? Yo quiero estar seguro, no tener que pedirle a Dios diariamente, ¿no? Sino tenerlo asegurado, tener una póliza de seguro de vida, el que tenemos esa necesidad de agarrarnos a seguridades,
es porque nos falta la seguridad de la confianza que Dios nos quiere y cuida de nosotros. Por eso esta expresión, danos hoy nuestro pan de cada día, es una expresión que quiere purificarnos de esa tendencia nuestra, a buscar seguridades. Nos quiere purificar de ella. Señor, hoy te pido, hoy, mañana, si tú me concedes el día de mañana, que vete tú a saber, que igual el día de mañana no amanece, porque me estoy preocupando yo de mañana, si no tengo ni idea yo de mañana de qué va a ser. Tú vive el hoy, vívelo con intensidad de amor y adelante, ¿no? Creo que también he repetido muchas veces en este programa esa espiritualidad pues profunda del hoy, ¿no? Mira, Señor, yo el pasado te lo confío a tu misericordia. El pasado, pues tantas cosas yo quisiera quizás que no hubiesen sido, y que voy a estar dándole vueltas por el pasado. Voy a estar, venga, que darle vueltas a lo que quisiera que no hubiese sido, pero ya no puedo cambiarlo. Mira, el pasado lo confío a tu misericordia y me olvido de él. El futuro lo confío a tu providencia. Si yo no sé si el futuro cómo va a ser, si seguro que es totalmente distinto de lo que he pensado, si estamos siempre gastando fósforo, ¿sí? Sin saber las cosas cómo van a ser, ¿no? El futuro lo confío a tu providencia. Y solo me quedo con el momento presente. ¿Mm? Con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. Esta espiritualidad es muy importante. Y si tuviésemos la confianza en Dios para vivirla en intensidad, ¿cuántos sufrimientos nos evitaríamos? ¿Cuántos sufrimientos nos evitaríamos? La mayoría de los sufrimientos que solemos arrastrar suelen estar motivados por subjetividades nuestras, ¿no? Por pretender cambiar lo que ya no se puede cambiar, por tener miedo a lo que será o no será, que yo que sé cómo va a ser. Si es que ¿cuántas veces nos ha ocurrido que vamos a un lugar a tener una conversación así un poco delicada con alguien y entonces uno va diciendo, si me dice esto, le responderé el otro, pero si me dice el otro, le diré esto, y si mi tal, o uno va allí y resulta que la cuestión no tenía nada que ver por todo lo que yo estaba planteando que podría haber ido, totalmente distinta. Bueno, este matiz del danos hoy nuestro pan de cada día, es una auténtica lección de abandono en la confianza. Hoy, mañana Dios dirá. Seguro que más de uno se ha acordado de esa famosa oración de Juan 23. Una oración que todo el mundo conoce por la oración del solo por hoy. Solo por hoy. La voy a leer porque algunos, seguro que alguno también la desconocerá. Dice, solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto. Cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para mi felicidad, no solo en el otro mundo, sino también en este. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que todas las circunstancias se adapten a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una sola cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizás no lo cumpliré a cabalidad, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupe de mí como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores, de manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello
y creer en la bondad. Puedo hacer el bien durante 12 horas, lo que me descorazonaría si pensase tener que hacerlo durante toda mi vida. Es una oración sorprendente, ¿eh? Sorprendente, salida de los labios de un papa que se vería así cuando escribió esta oración, con una cantidad de responsabilidades, con una cantidad de retos, con una cantidad de preocupaciones de decir cómo voy a abordar esto y lo otro cómo lo abordaré y lo demás allá y fíjate tú qué cantidad de retos, ¿no? Y bueno, y entonces ante un peso tan grande que el Señor pone en las espaldas, ¿no?, de Juan 23, él en su oración interior responde de esta manera: bueno, solo por hoy, ¿eh? Porque es que el tentador suele a veces eh, cargar contra nosotros, suele acometernos bajo la tentación del agobio. No vas a poder, pero te das cuenta, ¿a dónde vas tú solo? Pero si tú no vales nada, pero tú te das cuenta el reto que tienes, si tus fuerzas son desproporcionales. ¿Y cómo harás esto? Y si ocurre esto, ¿cómo responderás? O sea, el tentador utiliza la estrategia de traer hipótesis, hipótesis al presente. Y claro, Dios nos da la gracia de estado y la gracia para el momento presente. Y para esas hipótesis Dios no nos ha dado la gracia ahora. Y si ocurre tal cosa, y si tu mujer falleciese, ¿tú cómo vivirías viudo? Ay, que fallezca yo primero, que ella no fallezca. Vamos a ver. Si tales cosas ocurriesen, Dios ya te daría la gracia para ese momento. Pero ahora ¿eh? No estés liándote con aquello, sino vive este momento presente. Creo que esta es una enseñanza muy importante de la espiritualidad cristiana. Una tentación consiste en traernos a destiempo las cosas, traernos miedos y retos a destiempo. Creo que ya os conté aquí en Antena una anécdota de mi infancia, que ahora me río, ¿no?, acordándome de ella, pero en aquel momento, pues, me acuerdo, yo tendría, no sé, pues tendría 8 o 9 años, y habíamos oído hablar en la catequesis de los mártires, y claro, a mí me había impresionado profundamente, ¿no?, ver la entereza de los mártires, como incluso pues se contaba pues que algunos habían aguantado el fuego sin gritar, sino alabando a Dios, y se contaba en el episodio de San Lorenzo que le quemaron la parrilla y él dijo: ahora dadme la vuelta por el otro lado, etcétera, y me impresionaba, ¿no? Bueno, el caso es que yo llegué a casa después de escuchar esos relatos de mártires, y yo dije, y empecé, ¿no?, pues con ese típico pues planteamiento: y yo sería capaz, y yo no sería capaz, porque a mí si me hacen eso, yo no sé si aguanto, y no sé si tengo yo tanto amor a Jesús. Y me acuerdo que cogí una cerilla y dije: yo soy capaz de aguantar esta cerilla. Y entonces, claro, puse la cerilla en el dedo y, claro, no aguanté ni una milésima de segundo, ¿no? Y fui allí a confesarme. Me acuerdo que era con un santo jesuita que había sido misionero en China, que ya falleció, el padre Alba. Fui a confesarme y le digo al padre Alba, le digo: mire usted, es que yo me parece que no tengo amor a Jesús como los mártires, porque he oído lo que ellos hacían por Jesús, y que les quemaron por Jesucristo, y yo he probado con una cerilla y no he aguantado nada, ¿no? Y el hombre, me imagino que se reiría, en su interior, pero a mí me dijo algo que no se me ha olvidado nunca, ¿eh? Me dijo él: mira, tú no juegues a ser mártir, o no hagas pruebas de ello, que en cada momento Dios te dará la fuerza y la gracia para lo que te llegue. Ahora Dios te da su fuerza para vivir el día de hoy, mañana para el día de mañana y pasado para el día de pasado. Tú ahora no tienes la fuerza para ser mártir porque Dios ahora no quiere que lo seas. Si un día tuvieses que serlo, ya tendrías la fuerza para ese momento. Ese consejo de ese santo jesuita, la verdad es que, claro, pues se me quedó bien grabado, y es una gran lección, es una gran lección, que es básicamente lo mismo que dice aquí Juan 23 en su oración: solo por hoy. Mañana veremos a ver. Hoy voy a intentar hacer las cosas con cariño,
con confianza en Dios, sabiendo que Dios me asiste en su gracia, que no me deja solo, que camina junto a mí. Por lo tanto, aunque sea un poco una sorpresa, ¿no? ¿Qué significa ese hoy? Ese hoy significa una prueba de confianza. Tengo confianza, no voy a buscar seguridades. Yo quisiera decirle, Señor, voy a hacer un pacto contigo. A ver, dame el pan durante el año próximo, dame el pan por un convenio de 5 años. Vamos a pactarlo por 10 años. Pues no, Señor, solo por hoy. Y a partir de ahí confío en la providencia. No quiere decir esto que el año que viene no te lo vaya a dar, no. Pero el solo por hoy es decir, no busques seguridades. Busca la seguridad de que Dios te ama y confía en Él. Y vive el momento presente con intensidad de amor. No vaya a ser que por buscar esa especie de pacto, de buscar seguridades, a ver, he pactado con Él para 5 años, he pactado con Él para 10 años. Tu corazón se apoye más en las seguridades, en los pactos, que en el amor de Dios mismo, que en su presencia, que Él está conmigo. Porque nosotros somos mucho más tendentes a apoyarnos en algo que en alguien. Yo no me apoyo en pactos con Dios, sino me apoyo en que Él me quiere y sé que está conmigo hoy y en este momento presente. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Edición del Catecismo con este punto 2836. La segunda parte es la siguiente. Decíamos al principio que hoy es una expresión de confianza. Danos hoy el pan de cada día. Como se trata del pan de su palabra y del cuerpo de su Hijo, este hoy no es solamente el de nuestro tiempo mortal, es el de Dios. Si recibes el pan de cada día, dice aquí una cita de San Ambrosio, cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es eso? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo 2, el Salmo 2. Hoy, es decir, cuando Cristo resucita. Vamos a ver, aquí hay un matiz que se nos puede pasar fácilmente, ¿no? Y es que el hoy es el momento en el que Cristo vive, en el que Cristo vive. Por eso nuestra relación con Dios no debe de vivir de las rentas. A veces uno se piensa que tener fe es como algo que yo ya lo tengo y entonces yo ya tengo fe y ya me cruzo de brazos. No. En la fe y en la relación con el Señor uno no puede vivir de las rentas, sino que si Cristo vive, pues yo tengo que tener con él una amistad viva. Una amistad viva. Entonces, cuando yo digo danos hoy el pan de cada día, y el pan no solo se refiere a nuestras necesidades materiales, corporales, sino también al pan de la palabra de Dios, al pan de la Eucaristía, yo tengo que recibirle a Cristo hoy. Y no vale que ya le recibí ayer o antes de ayer o que cuando era pequeño recé mucho, como mucha gente te dice, no, yo cuando era pequeño yo ya recé mucho. Pero bueno, ¿cómo que recé mucho? Es que en nuestra vida de fe no cabe vivir de las rentas. Tiene que ser hoy. Si Cristo es vivo, tiene que ser hoy. Recuerdo haberles dicho en alguna ocasión a los niños, ¿no? Pues explicándoles el tema de la primera comunión, haciéndoles entender, a ver, ¿qué es más importante? ¿La primera comunión o la segunda? Y todos los niños pican, ¿no? Y caen y te dicen, no, la primera. Digo, no, es más importante la segunda comunión que la primera. ¿Y qué es más importante, la segunda o la tercera? Y ya dudan los pobres chavales, y algún espabiladillo dice, la tercera, claro, la tercera. Claro, es más importante haber recibido, por ejemplo, les pongo el ejemplo, el caso de tus aitás, de tus papás, perdón, ¿no? Que aquí decimos aitás en el País Vasco. El caso de tus papás. Vamos a ver, ¿qué es más importante? Que se dijesen, te quiero mucho hace 10 años cuando se casaron, o que se lo sigan diciendo ahora. Claro, eso lo entienden muy bien todos. Dicen, no, es más importante ahora. Claro que es más importante ahora, porque si se lo dijeron hace 10 años, pero ya no se lo dicen ahora, mal asunto, ¿no? O sea, es decir, danos hoy el pan de cada día. Es que mi relación con Dios tampoco puede vivir de las rentas.
Igual que es más importante que nos sigamos amando hoy, que no únicamente el día que nos casamos, lo mismo pasa con la comunión. Es más importante la segunda comunión que la primera. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana, lo que decía que la campaña publicitaria. Más que ayer y menos que mañana. Hoy te amo, hoy soy amado. ¿eh? A Cristo vive hoy y tiene conmigo una relación personal. ¿eh? Este es un, Esto es un aspecto muy determinante, para que entendamos como que el Padre Nuestro es vivo, o sea, no es algo arqueológico, no, no, la fe es viva. La fe supone una relación que está teniendo lugar en este momento. Eso es lo que nos insiste aquí San Ambrosio. Bueno, y pasamos al siguiente punto, que es el último, como decía antes, el 2837. Danos hoy nuestro pan de cada día. Fíjate, y si ha dicho hoy, por si fuese poco, por si la cosa no hubiese quedado clara, remata diciendo de cada día, que es insistir básicamente en este mismo matiz. De cada día, dice aquí, la palabra griega, que lo indica, ¿no? Epiousios, bueno, de vez en cuando aquí se suelta algún tecnicismo, pero no creo yo que el catecismo esté basado en base a tecnicismos, ¿no? Bueno, en alguna ocasión como esta cita la palabra griega para hacernos la siguiente explicación. De cada día, la palabra griega es epiousios, no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento que eso mismo que hemos dicho del hoy. Tomada en un sentido temporal, es una repetición pedagógica de hoy para confirmarnos en una confianza sin reserva. O sea que esta palabra de cada día tiene como tres sentidos. El primero es como en un sentido temporal. O sea, epiousios de cada día significa lo mismo que hoy. Danos hoy el pan de cada día. O sea, voy a centrarme en el hoy, en el momento presente, vivir en intensidad el momento presente, ¿no? Y como he dicho antes, pues no distraerme por los remordimientos del pasado o por el miedo al futuro. O sea, voy a vivir el hoy. Esto es en su sentido temporal, sin reserva, una confianza sin reserva. Dios me llama hoy, voy a responderle. Hay un segundo sentido, además del sentido temporal, un sentido cualitativo. Por eso es que esta palabra griega tiene su complejidad. A veces no es tan sencillo traducir al castellano toda la riqueza que puede tener otros idiomas. Entonces, por una parte, el sentido temporal significa de cada día el sentido temporal. Bien, pero también dice que hay un sentido cualitativo. Dice el catecismo, significa lo necesario a la vida y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia. O sea, es decir, que también significa otro matiz que nosotros en castellano difícilmente percibimos. Porque claro, de cada día, sí, pero de cada día es también como decirme lo necesario, lo fundamental. Este es otro matiz, lo fundamental. Aquello o sea, es decir, como contrapuesto a superfluo, a capricho, etcétera. Que también es así. Es decir, a Dios no cabe pedirle caprichos. No cabe pedirle en ese sentido de, o sea, saber distinguir entre lo necesario, lo fundamental y lo que es superfluo, etcétera, porque entre otras cosas tener cosas superfluas, no necesarias, mientras que hay otros que tienen necesidad, es un pecado por nuestra parte. Es un pecado vivir de lo superfluo, ¿no? Sobreabundando lo superfluo. Luego sería el colmo que tal cosa se la pidamos a Dios. O sea, que alguien ya le pida a Dios aquello que es contrario al sentido de la justicia, hombre, pues eso es una contradicción in terminis. Dios es santo, Dios es justo, y lo que no puede ser es que le pidas, pues eso, ¿no? Hazme sobreabundante y concédeme mis caprichos, ¿no? Que a veces lo hacemos, ¿no? Que es como profanar una oración. Es profanar una oración, pues que ese joven
esté pidiendo a Dios que ese capricho que se le ha ocurrido pedirle a sus padres, que les ha pedido un deportivo, yo quiero tener un deportivo, quiero tener un deportivo, ¿no? Y se da cuenta que es que, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Y que sus padres, bueno, pues se resisten a dárselo. Y él, en el colmo de la falta de madurez, pues llega a pedirle en su oración a Dios que quiero el deportivo. Pues está profanando la oración. Por eso, fijaros, porque la palabra, esta palabra de cada día, no solo significa el sentido temporal, sino que también tiene el sentido cualitativo. Es decir, de cada día quiere decir lo necesario para la vida, lo que necesitamos para la subsistencia. Bueno, pues este es un matiz que no únicamente hace referencia al tema de la austeridad, al tema de saber distinguir entre superfluo, etcétera, sino también hace referencia al pan de vida, es decir, al cuerpo. O sea, no podemos vivir sin Dios. El hombre necesita de Dios. Luego, este pan de cada día, este de cada día también es espiritualmente hablando. Yo necesito alimentarme de la palabra, necesito de Dios como del aire que respiro. Yo necesito el aire y también necesito la gracia. Sin la gracia de Dios no somos nada. Nada somos sin la gracia de Dios. Luego, cuando yo pido lo sustancial, lo necesario, lo fundamental, también pido pues la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo, que eso no es ninguna pues ningún lujo o capricho de personas que tienen una sensibilidad religiosa, no, sino que es fundamental para poder vivir. Jesús nos lo dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando este punto 2837, en el que se nos dice que esa expresión, danos hoy el pan de cada día, ese de cada día, que en griego se dice epiousios, tiene tres significados. El sentido temporal, que es el hoy mismo, danos lo de hoy. También tiene un segundo sentido, que es sentido cualitativo. Es decir, danos lo fundamental, o sea, lo que necesitamos para el día de hoy, no lo superficial. Y el tercer sentido que nos faltaba por explicar es el siguiente. Dice: finalmente, ligado a lo que precede, el sentido celestial es claro. Este día es el día del Señor, el del festín del reino, anticipado en la Eucaristía, en que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Es decir, el tercer sentido es el sentido escatológico. Es decir, danos hoy el pan de cada día. Bien, se refiere al día de hoy, pero se refiere al día de los días, que es el día en el que el Señor venga en su parusía y se manifieste la gloria de Dios y termine este tiempo y comience el tiempo eterno. También tiene ese sentido un sentido escatológico, el danos hoy el pan de cada día. Porque en el fondo toda nuestra vida tiene que estar pues pensada y organizada y ordenada en tanto y cuanto, como dice San Ignacio, en tanto y cuanto nos prepara para la vida eterna. O sea, nuestra meta principal es el cielo. Por lo tanto, danos el pan de cada día es todo aquello que me prepara para el gran día, para el gran día de mi encuentro con Dios. Y me acuerdo que ayer hacíamos ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo era, ¿no? Pues una especie de hipótesis de que nos ponemos, ¿no?, como una escenificación de que llegando al cielo allí diríamos, ¿no?, lo que guardé no lo tengo, lo que tengo lo perdí, solo tengo lo que di. O sea, llegados al cielo, todo lo que hemos acumulado no sirve para nada. Luego, hay que vivir el día de hoy en perspectiva de eternidad. Esa oración que hemos dicho de Juan 23, solo por hoy. O sea, yo vivo el momento presente, pero en perspectiva de eternidad. Vivir el día de hoy como si fuese el primero de tu vida, como si fuese el último de tu vida. En algunas sacristías, cuando va el sacerdote a celebrar la Santa Misa y se está revistiendo, suelen tener puesto pues un pequeño cartel
en el que le invitan al sacerdote a celebrar devotamente esa Eucaristía, ¿no? Y suele decir: sacerdote, celebra esta Eucaristía como si fuese la primera Eucaristía de tu vida, tu primera misa, o como si fuese la última Eucaristía de tu vida. Imagínate que te dijesen, que uno va a ser ejecutado, se le va a aplicar, ¿no?, una ejecución, y entonces dice: ¿puede usted celebrar la misa antes de que sea ejecutado? Imagínate con qué devoción celebraría esa misa, ¿no? O con la devoción que uno intentó celebrar la misa el día de su primera, de su cantemisa. Bueno, pues esto también tiene este significado añadido, ¿no? El significado temporal, el cualitativo y el escatológico. El pan de cada día es: dame la gracia que me prepare para el gran día, para el día definitivo. Porque todo lo que no me ayude para ese momento es que sobra. Sobra. Todo lo que no me ayude para el encuentro con el Señor, me arrepentiré de ello. Porque es paja que se le lleva el viento. Es vivir el momento presente, pero con perspectiva de eternidad. Y dice también que la Eucaristía anticipa ese momento de eternidad. Es el día del festín del reino anticipado en la Eucaristía, dice aquí. La Eucaristía, también esto me lo habéis oído decir cuando explicábamos los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es un sacramento muy especial, muy especial, porque en él no es que actúe la gracia de Cristo, sino que él mismo está presente. En los demás sacramentos, el de la confirmación, el del bautismo, etcétera, en los demás sacramentos recibimos la acción de Cristo. Pero en el sacramento de la Eucaristía no solo recibimos las acciones de Cristo, sino a él mismo. Por eso el sacramento de la Eucaristía es como una especie de adelanto del cielo. Es como el cielo en el exilio, en la famosa frase esa del cardenal Newman, ¿no?, del beato Newman, que fue beatificado por Benedicto XVI en su viaje a Inglaterra. La Eucaristía es el cielo en el exilio. Y decía él: y el cielo es la Eucaristía en casa. Es impresionante esa unión que el beato Newman establecía entre Eucaristía y cielo, ¿no?, y gloria. La Eucaristía es el cielo en el exilio. Y el cielo será la Eucaristía en casa. Allí nos encontraremos con ese Jesucristo que ahora está presente, pero ocultado al mismo tiempo en las especies del pan y del vino. Insisto, pues, que la Eucaristía es la anticipación de la gloria en el cielo. Bueno, por lo tanto, y en resumen, tres sentidos de esta palabra de cada día, que en griego se dice epiousios. El sentido temporal, que significa hoy, sin distraerme con el pasado y con el mañana. El sentido cualitativo, que es pedirle lo esencial, lo sustancial, lo que necesito, no lo superficial. Y el tercero es de cada día, es aquello que me ayude para el gran día de mi encuentro con Dios, para mi llegada al cielo. Y termina este punto con dos citas, una de San Pedro Crisólogo, que ya la comentamos ayer y no lo voy a volver a repetir, y otra de San Agustín, que dice: la Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la Iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo esto es necesario en nuestra peregrinación. Es decir, San Agustín dice: la virtud propia de este divino alimento que pedimos en la oración del Padre Nuestro es una fuerza de unión. Pedir, danos el pan de cada día, en el fondo es pedir lo que nos une con Jesucristo. Comulgar con Él es una profunda común unión entre los que estamos unidos a Cristo. O sea, la comunión de la Iglesia no puede tener lugar si no es por la unión que hemos tenido con Jesucristo en la Eucaristía. Si comulgásemos bien,
si nuestra comunión estuviese bien hecha, sin duda alguna entre nosotros había unos lazos de amor al prójimo que solucionarían muchísimos problemas, ¿no? El problema está en tantas comuniones mal hechas o eucaristías con una deficiente participación. Es quizás el momento último, la expresión última que nos quiere dar aquí San Agustín. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917 Programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire usted, le quería hacer, don José Ignacio, una pregunta. Resulta que ante la proximidad del bautizo de nuestro hijo, el párroco nos dice que los padrinos deberían de estar caminando. Entonces, claro, estamos en el camino neocatecumenal. Mi hijo sí está caminando, mi hija no. Ante este dilema, pues quisiera que me diera usted un poco de discernimiento. Mire, vamos a ver. Lo que la Iglesia pide canónicamente es que los que van a ser padrinos estén confirmados. Que estén confirmados. La petición de que bueno, pues como ustedes forman parte del camino neocatecumenal, los padrinos también estén caminando, pues estén haciendo el proceso, no es una petición que pueda hacerse desde el punto de vista, digamos, canónico, eclesial. Otra cosa es que supongo que su párroco le habrá dicho eso por diciéndole, hombre, procure usted buscar siempre alguien que tenga la mejor formación posible y que tenga una vivencia intensa de la vida cristiana para que no se convierta el ser padrino en una figura decorativa, sino para que... Bueno, pero en realidad no cabe pedir que para poder ser padrino haya que estar integrado en un movimiento, en una asociación. Tal cosa no cabe pedirla. Sino que usted también puede hacer el juicio y decir, a ver, este otro hijo mío, aunque no esté dentro de la asociación o del movimiento del camino, vamos a ver, tiene fe, tiene suficiente fe como para poder también educar y guiarle, etcétera. Ese discernimiento hay que hacerlo en ese sentido. Pues adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Muchas gracias por atender. Marta, desde Segovia. Adelante, Marta. Mire, es un caso particular, pero que yo creo que puede hacerse extensivo. Pues mire, es el caso de una amiga que ahora mismo, pues claro, como a muchas otras personas, ha fallado el trabajo y la verdad que está en una situación dificilísima económicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo honradamente me ha pedido ayuda, por supuesto que le he ayudado económicamente, pero llega un momento que también le he dicho, oye, mira, es que yo creo que también te tienes que mover, buscar trabajo, si allí en esa ciudad no hay, un poco, no regañarla, pero sí que no se quede en casa con esa depresión y al final te quedas tú un poco diciendo, bueno, vamos a ver, tengo que seguir ayudando económicamente, no estoy haciendo más que se siga quedando deprimida en su rosca, la estoy ayudando de verdad, es un poco pues la duda mía de conciencia. Muchas gracias. Pues bien, la verdad es que yo creo que las dos cosas tiene que hacerlas usted, ¿no? O sea, pues sí, ayudarla porque usted ve que es una necesidad seria, pero también pues ayudarle a que salir de esa situación pues de dejación en la que ha podido caer, pues por un sentido de depresión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también yo creo que ese segundo aspecto también forma parte de la caridad. Lo de el famoso ejemplo que se pone siempre de dar el pez o de dar la caña, ¿no? Es verdad que hay personas pues que igual también una de sus pobrezas pues puede consistir en que no tienen pues la agilidad que hay, la frescura y el valor y la valentía para afrontar, ¿no?, la solución de los problemas, sino que se quedan paralizadas, ¿no? Decir, pues igual me voy a otra ciudad, pues igual en otro sitio. Bueno, yo creo que es importante que usted tenga ese acompañamiento hacia ella y además y que ella entienda que ese tipo de consejos usted no se los da pues porque no quiere ayudarle más o porque ya se esté un poco hartando de esa caridad cristiana, sino porque es que la caridad cristiana también, ¿no?, también conlleva eso, decirle, mira, yo pienso que deberías de tener cuidado de quedarte pues ahora mismo, pues no sé, como en una situación de miedo o de falta de confianza en ti mismo,
sino busca por aquí, busca por allá, yo te acompaño igual en esto, en lo otro, ¿no? O sea, es una parte importante de la caridad. No solo el dar, sino el hacer. ¿Eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Buenos días. Monseñor. Sí. Quería preguntarle cómo poner de acuerdo el texto de San Pedro cuando dice a los judíos que habéis crucificado al Señor por ignorancia, con otro momento en que Jesús parece que les dice lo contrario, que si no, que tienen pecado, que si tuvieran, no recuerdo exactamente el texto de San Juan, pero que si no supieran lo que hacían, pues entonces no tendrían pecado, pero de hecho le crucificaron con conocimiento. Ya. Sí, vamos a ver, yo daría la siguiente respuesta, es decir, tampoco yo creo que hay que interpretar ese texto de la carta de San Pedro como que ellos no tengan ninguna responsabilidad de lo que han hecho, ¿eh? O sea, una cosa es que quien crucificase a Jesucristo fuese consciente de que estaba crucificando al Hijo de Dios, al enviado del Padre, que estaba matando, pues ni más ni menos que estaba haciendo pues un deicidio, el mayor pecado de la historia de la humanidad, que es pues matar injustamente al enviado de Dios. Una cosa es que tenga esa conciencia, pero otra cosa es que se suponga que no tenga ninguna conciencia de saber que está matando a un hombre justo, que está actuando pues por envidia, por tal. Es decir, que claro que hay pues en quienes participaron en esa condena a Jesucristo, que en el fondo yo creo que es un pecado compartido, no un pecado pues en el que pues, los fariseos tuvieron su parte, los sumos sacerdotes tuvieron su parte, los romanos tuvieron su parte, etcétera, etcétera. ¿No? Allí no hay quien no tuviese su parte de culpa, ¿no? Los propios apóstoles en su cobardía y en el fondo al final nuestro propio pecado, ¿no? Bien, pero cuando se habla de que Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es cierto que no saben lo que hacen, pero esa frase de Jesús está pronunciada en el nivel profundo de la palabra. No saben que soy el Hijo de Dios, no saben que están matando al autor de la vida o pretendiendo matarle, ¿no? Pero sin embargo sí que son conscientes de que están cometiendo una gran injusticia, de que proceden por rencores, por afán de poder, etcétera, etcétera. O sea que son dos niveles. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí. Mire, perdóneme que le moleste lo primero y muchas gracias. Es que yo soy una persona que cuando comulgo yo le oigo a usted todos los días y entonces cuando le estoy oyendo me sobrecoge, es que no sé cómo explicarme, pero cuando yo comulgo yo no siento eso que usted dice que hay que sentir, ¿no? Que jolines, que como yo digo, que es que el Señor está entrando en mi cuerpo, que es tan grande, y yo eso no lo siento y le pido a Dios y porque soy una persona que dudo, no que tenga duda sobre la fe, sino que dudo si hago bien, si hago mal, soy muy, no sé, muy insegura y entonces yo necesito pues un director espiritual que le tuve, pero bueno, se marcha a las misiones y tal. Y entonces, pues siempre dudo, digo, Dios mío, yo no siento lo que dice Monseñor, ¿por qué no lo siento? Y yo quiero sentirte, porque estás entrando en mí, pero yo lo digo, pero no lo siento. Y mire, de verdad que me entra una pena, porque digo, Dios mío, porque yo no lo puedo sentir. Y bueno, pues esa era, no encuentro un sacerdote, porque yo me lo confieso, claro, porque yo confieso muy a menudo, y me lo confieso, pero me ponen la penitencia, pero no me dicen nada. Y entonces pues quisiera que usted me sacara de dudas, a ver si es que no tengo la fe suficiente, pero yo se la pido a Dios todos los días, eso se lo puedo asegurar. Dios mío, dame más fe, solo quiero fe. Pero... De acuerdo, bien, le digo una palabrita. Vamos a ver, yo creo que puede ocurrir perfectamente que una persona pues no tenga la vivencia y el sentimiento de su fe por falta de devoción o por falta de amor. Puede ser. Pero también puede ser que no tenga el sentimiento. El sentimiento, pues porque Dios no se lo dé. Porque lo principal, fíjese usted, no es sentir. Lo principal es creer y amar. Creer y amar.
Entonces, no evalúe usted sus comuniones o sus oraciones por el sentimiento, no las evalúe por eso, porque eso también podría ser un sentimentalismo, ¿no? Los sentimientos, las consolaciones, que así las llama también San Ignacio de Loyola, las consolaciones, no es algo que podamos exigir de una manera pues automática, ¿no? Decir, no, porque también Dios a veces quiere nos pide que caminemos en la sequedad. Entonces yo creo que usted está básicamente comulgando bien, porque usted al Señor le pide hacerlo con toda la devoción. Lo que pasa es que usted quisiera como percibirlos un poco sensiblemente, no sé, en su gozo, en su alegría interior. Vamos a ver, eso no es lo sustancial. La Sagrada Escritura dice, el justo vivirá de la fe. No dice vivirá del sentimiento que me dé la fe, sino vivirá de la fe. Entonces, yo a usted le aconsejaría que haga actos de fe cuando está con el Señor. Señor, sé que estoy contigo y que en ti lo tengo todo. Bien, de ahí a que usted perciba es más bien sensiblemente una especie de ardor interior, de alegría interior. Eso ya no está en su mano. Eso ya no está en su mano. Y es verdad que suele haber momentos en la vida espiritual en los que el Señor nos suele como confortar con el sello de unos sentimientos fuertes, pero otras veces no. Y es frecuente que haya épocas en la vida espiritual, como pues al principio a un niño, pues para si se porta bien, pues se le da un caramelo, pero luego ya se supone que ya es más maduro y ya tiene que hacer el bien, no porque yo le dé un caramelo, sino por sí mismo, sin ese caramelo, ¿no? Así también el Señor a veces nos retira los gustos, y sencillamente quiere que caminemos en la fe, a veces también con cierta oscuridad. Bueno, creo que este matiz ha podido también un poco encaminarle, y yo le diría que sea usted perseverante por encima de todo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.